Metanoia. Es necesario renovar nuestra mente, pensar de nuevo, para poder vivir una nueva vida más perfecta, buena y agradable. Pensar de nuevo con Horacio Alcaraz, lunes y viernes. Qué bueno que estás en la biblioteca. Estamos listos para compartir un tema que, aunque antiguo, resuena con fuerza en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a sumergirnos en una de las enseñanzas más desafiantes y transformadoras del famoso Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Un pasaje que nos invita a repensar cómo respondemos ante la injusticia, el insulto y el daño. Hablamos de esa famosa frase, ojo por ojo, y lo que Jesús nos propone para ir mucho más allá de eso. El título de hoy, Ojo por ojo, ¿a dónde terminamos?, como parte de la serie Cómo vivir una buena vida. Empecemos. Para entender la propuesta de Jesús, primero tenemos que mirar hacia atrás a la ley conocida como la Lex Talionis, o famosa ley del talión. Esta ley, que se resume en ojo por ojo y diente por diente, no nació como una ley salvaje y sanguinaria como a veces se la pinta. De hecho, era un principio de misericordia y justicia. El propósito original era limitar la venganza, no dar vía libre a la venganza. En tiempos antiguos, si alguien de una tribu dañaba a otro de una tribu diferente, la venganza podía escalar rápidamente, llevando a daños mucho mayores, incluso la muerte, para todos los miembros de la tribu del ofensor. La ley del talión establecía que el castigo debía ser igual al daño causado y no excederlo. Era la ley del toma y daca aplicada a las ofensas. Es crucial entender que esta ley no daba a la persona individual el derecho de vengarse por sí misma, porque esta ley era una instrucción para los jueces de un tribunal legal, para que ellos supieran cómo hacer justicia, cómo estipular un castigo. Nunca tuvo la finalidad de justificar la venganza personal. Además, en la práctica legal judía, de donde proviene esta ley del talión, rara vez se cumplía literalmente, al menos en sociedades semicivilizadas. Los juristas judíos razonaban que la aplicación literal podría ser injusta, porque se puede pagar un buen ojo dañado con un mal ojo. Pronto se llegó a el principio de compensar el daño con dinero, lo que nosotros llamamos hoy en día indemnización. La ley judía detallaba cómo valorar el daño, considerando la injuria, o sea, el insulto, el dolor, el tratamiento médico, la pérdida de tiempo o la indignidad que había sufrido la víctima. Si bien la ley del talión era un principio de justicia y limitación, había atisbos de misericordia allá en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, no te vengarás ni guardarás rencor. Jesús vino a presentar una ética superior a esta. Jesús, en su famoso Sermón del Monte, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 38 en adelante, lo pueden leer, cita la vieja ley que decía, él dijo estas palabras: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero inmediatamente él añade su enseñanza revolucionaria. Pero yo les digo que no resistan al que es malo. Aclarando que acá el malo o el mal
se refiere a la persona mala, o sea, a la que te hace daño, no al mal en el mundo y no al malo o al malvado como por ejemplo al diablo, no. Jesús no niega que la persona sea mala, ni nos pide que toleremos el mal en el mundo como si nada y seamos indiferentes ante tal cosa. Lo que Jesús está prohibiendo es la represalia personal, la famosa venganza, la famosa el que me las hace las paga. Jesús está aboliendo la antigua ley de la venganza limitada en la vida personal e introduce un nuevo espíritu que excluye el resentimiento y la venganza. Este principio de retribución, de castigo, Jesús dice que pertenece a las cortes legales y en últimas al juicio de Dios o al castigo de Dios, pero no a nuestras relaciones personales que tienen que basarse en el amor y no en el ojo por ojo y diente por diente, porque así vamos a quedar todos tuertos en nuestra familia y en nuestra sociedad. Para ilustrar este espíritu, Jesús da ejemplos vívidos y a la vez paradójicos y polémicos, si se quiere, porque por ejemplo, el primer ejemplo que él pone, dice la famosa bofetada en la mejilla derecha, ¿se acuerdan? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrecele también la izquierda. Bueno, este golpe, dado con el revés de la mano derecha, o sea, no está hablando de una cachetada, una bofetada en medio de una pelea, y que hay dos que se están agarrando a piñas de repente, no, está hablando de aquella bofetada que en aquella época y hasta no hace mucho se daba con el revés de la mano para insultar y humillar al cacheteado. Una cuestión cultural, ¿sí?, de la época. Recuerdo que en un tiempo, en la Argentina, allá cerca de los 1900 por allá, si un hombre pegaba un cachetazo o con el guante, ¿se acuerdan? Con el guante le pegaba en la cara a otro, eso era una declaración de duelo, de batirse a duelo con espadas o con revólveres. Eso se practicó en la Argentina hasta 1930 y pico, hasta que una ley lo prohibió. En fin, lo que está hablando Jesús es la cuestión del insulto y la humillación. O sea, Jesús no está pidiéndonos que busquemos más golpes, incluso dice poné la mejilla izquierda, porque eso le va a dificultar un poco más el cachetazo con su mano derecha, ¿se entiende? Está poniendo el punto en la cuestión del insulto. Si ante el insulto respondemos con venganza y respondemos con resentimiento, ¿a dónde va a terminar todo eso? Bueno, acá Jesús está diciendo que alguien que lo sigue a él, un verdadero discípulo de él, aprende a aceptar el insulto sin resentimiento y sin buscar venganza. ¿Por qué? Porque el insulto del otro o el intento de humillación del otro no define mi identidad, no define quién soy. Voy a explicar un poquito más esto un poquito más adelante. El segundo ejemplo, el pleito por la túnica. Si alguien quiere demandarte, o sea, hacerte un juicio para quitarte la túnica porque le debías algo, la túnica era la camisa interior de la época, dale también la capa, que era la ropa exterior, que se usaba como la manta nocturna, o sea, a la noche para dormir te tapabas con el saco, ¿ok? No había frazadas, como hay ahora. Nosotros nos sacamos la ropa y nos tapamos con frazadas, colchas, etcétera. Bueno, ellos se tapaban con lo que tenían, así que si vos perdías la capa, y tenía frío en la noche en el otoño y en el invierno. La ley judía protegía la capa, no se podía embargar, por ejemplo. No se podía embargar permanentemente. La enseñanza acá es que todos los seguidores de Jesús no deberían insistir en sus derechos legales o privilegios. O sea, en lugar de luchar legalmente por lo que te corresponde, dice Jesús, mostrar una disposición a dar aún más. O sea, otra vez, parece como que Jesús nos dice que nos pongamos en el lugar del tonto, ¿no? Del último orejón del tarro, del hijo de la pavota. No es el caso. Lo que Jesús está diciendo es que para vivir una buena vida hay que pensar más en nuestros deberes
y responsabilidades antes que nuestros derechos. Claro que tenemos derechos, pero si todos reclamamos nuestros derechos y todos exigimos nuestros derechos, olvidándonos de nuestros deberes y responsabilidades, ¿a dónde va a parar una familia? ¿A dónde va a parar una sociedad? ¿Se entiende? ¿A dónde va a parar una vida que se la pasa exigiendo sus derechos y olvida por completo sus deberes y sus responsabilidades? Entonces Jesús está poniendo el punto acá, que una buena vida, o una vida bien vivida, se trata de pensar más en mis deberes y responsabilidades que en mis derechos. ¿No tiene toda la lógica? Díganme la verdad. El tercer ejemplo, la cuestión de la milla obligatoria. Ellos contaban las distancias en millas, nosotros en kilómetros. Si alguien te obliga a servir para recorrer una milla, anda con él 2. Bueno, esto de obligarte a servir era muy común en la época, porque, por ejemplo, en la época de Jesús los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano y cualquier soldado romano podía obligar a cualquier persona que encontrara en la calle a llevarle todos los bártulos que llevaba, el escudo, la espada, la mochila, el casco, lo que sea. Claro que era una cuestión de servicio, pero era una cuestión obligatoria, se te obligaba a servir y claro, viste, muchos no lo aceptaban, pataleaban, en fin, se armaban algunas grescas importantes en ese tiempo, que es típico en los países ocupados, ¿no? Por países invasores, eso ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea, el invasor, el dominador, en este caso el soldado romano, obligaba a un ciudadano cualquiera a prestar un servicio en contra de su voluntad. Uno diría, pero ni loco, ¿no? Ni ahí, ¿qué se cree? Pero Jesús enseña que ante una tarea impuesta, incluso injusta u odiosa, el discípulo de Jesús no debe cumplirla con resentimiento o de mala gana, sino que tiene que estar dispuesto a ir más allá de lo mínimo requerido con buena disposición y gracia. Se trata de un espíritu de ayuda y servicio voluntario más allá de la obligación. Y esto es lo revolucionario. Me querés imponer, me querés obligar, pero yo lo voy a hacer con gusto. Lo voy a hacer de manera voluntaria. No lo estoy haciendo porque me estás obligando. Lo voy a hacer con una buena actitud. Lo voy a hacer, te voy a ayudar. Sos un necio, sos un prepotente, no te lo mereces, pero te voy a ayudar. Y te voy a prestar este servicio. No importa que vos creas que tenés poder sobre mí, pero yo lo voy a hacer de buena gana. Es la manera en que Jesús diseñó en que se puede vivir una buena vida. Porque lo contrario, ¿qué es? La guerra, la pelea, la disputa, todo el tiempo. Y el cuarto ejemplo, Jesús dice acerca de dar al que pide y prestar al que quiere prestado. Pero a ver. No estamos hablando de la tarjeta, ¿ok? No había tarjeta de crédito en esa época. Jesús dice, dale al que te pida y no te desentiendas del que quiere pedirte prestado. No significa dar dinero ciegamente si se sabe que va a ser mal utilizado, ¿no? No está hablando de eso. Se trata de tener un espíritu generoso y compasivo hacia el necesitado. Se trata de evitar la mezquindad y la falta de voluntad para ayudar a otros. O sea, lo que Jesús está diciendo que para vivir una buena vida hay que cultivar el desprendimiento, la generosidad motivada por el amor. Esto de que al que te pida dale y presta al que te pida prestado, obviamente analizando y discerniendo la situación, es una manera de decirte que te mantengas viviendo la vida con generosidad y compasión con aquellos que están pasando necesidad. Y quizás es un buenísimo consejo para este tiempo en nuestro país, en la Argentina, donde hay tantos necesitados que piden, porque mañana nosotros podemos ser uno de ellos.
Estas ilustraciones son en parte hipérboles, exageraciones intencionadas, para mostrar la naturaleza radical de la enseñanza de Jesús. No siempre hay que tomarlas con un literalismo torpe y sin imaginación, como muchos lo han hecho, lamentablemente, sino que ilustran un principio. El amor desinteresado de una persona que, al ser injuriada, renuncia a la venganza y busca el bienestar del otro y de la sociedad. La no resistencia auténtica es la no represalia. Es una paciencia que renuncia a la venganza. Es fundamental notar que esta enseñanza para los individuos no anula la función del Estado o los tribunales. O sea, tampoco es una licencia a que los aprovechadores hagan lo que quieran. No. Según el Nuevo Testamento, el Estado es visto como una institución comisionada para castigar al delincuente. O sea, el que resiste al malo, al delincuente, es el Estado, y recompensar o proteger a los que hacen el bien. Esta es la idea, obviamente, no siempre se cumple, lamentablemente. El arma que porta la autoridad civil es para ejecutar la justicia y no para un uso trivial. La prohibición de la venganza para el que sigue a Jesús se debe a que la retribución o la venganza es una prerrogativa de Dios. Quien ejerce la venganza, quien ejerce el castigo a través de los tribunales o de su propio juicio directo. Esto crea una tensión para el discípulo de Jesús, que es a la vez individuo y ciudadano. Como persona no debe vengarse. Ahora, si te toca ser funcionario del Estado, juez, fiscal en un tribunal, por ejemplo, o policía, o parte de alguna fuerza armada, tenés que ejercer la autoridad para resistir el mal y castigarlo, porque esa es tu función dada por Dios, según el Nuevo Testamento. La enseñanza de Jesús no justifica la debilidad, tampoco la transigencia moral, la anarquía política o un pacifismo absoluto que impide refrenar el mal. El verdadero amor a veces demanda tomar medidas para refrenar el mal y promover el bien. Pero en resumen, Jesús no prohíbe la administración de la justicia, sino que nos prohíbe tomar la ley en nuestras propias manos. El principio de ojo por ojo pertenece a los tribunales. En la vida personal tenemos que despojarnos de toda venganza. Debemos encomendar nuestra causa a Dios, que juzga justamente como, por ejemplo, Jesús mismo lo hizo, y tenemos su ejemplo en esa famosa noche de su juicio injusto. En fin, conclusiones y aplicaciones prácticas para hoy. La enseñanza de Jesús al respecto de no te vengues es un llamado a la transformación personal. La ética de Jesús no es un conjunto de reglas a seguir literalmente en todo momento, sino un espíritu que tiene que impregnar nuestra vida. Se trata de una actitud en nuestro corazón, la actitud de desechar el resentimiento, la bronca y el deseo de venganza. Es más importante esto que ir el domingo a persignarse en el templo. ¿Se entiende? Segundo, respuesta ante el insulto. En vez de reaccionar con enojo o buscar devolverla, la enseñanza nos llama a absorber el insulto, a negarnos a que el desprecio del otro nos defina o nos lleve a la amargura. Yo sé, esto no es fácil, demanda un gran dominio propio, como el que mostró Jesús. Por ejemplo, cuando cayó en manos de los soldados romanos, que le cubrieron la cabeza con su propia túnica, le taparon los ojos, le pusieron una corona de espinas y le empezaron a garrotear.
y le decían: ¿vos sos el profeta? Adivina quién te pegó. Si sos el profeta de Dios, si sos el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Y Jesús no respondió, podría haberlo hecho. Pienso en esa noche cuando lo fueron a arrestar allá en el huerto de Getsemaní, que Pedro saca la espada para defender a su maestro e incluso le corta la oreja a un soldado romano, y Jesús le dice a Pedro: mete la espada, guardate la espada para un cachito. ¿Acaso no puedo yo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y reventarlos a todo esto? Tranquilo, deja que suceda. ¿Por qué voy a sentirme afectado por lo que el otro dice si yo sé quién soy y yo sé lo que hice? ¿Por qué voy a llenarme de amargura por las palabras del otro si yo sé quién soy en realidad? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que significa absorber el insulto y negarme a que el desprecio del otro me defina como persona o me llene de bronca o me llene de amargura. No, sé quién soy, lo que diga el otro no me afecta. Tercero, relativizar nuestros derechos. Aunque todos tenemos derechos legales y legítimos, Jesús nos manda a no aferrarnos a ellos. A ver, en ciertas situaciones, por amor o por un propósito mayor, podemos elegir renunciar a nuestros propios derechos o privilegios. Que los tenemos, pero podemos elegir renunciar a ellos. No significa permitir toda injusticia sin buscar los canales legales adecuados. A veces, claro, vos podés absorber, por ejemplo, un daño, una ofensa, un insulto, pero a veces corresponde ir y hacer la denuncia. Lo que nos muestra Jesús acá es que la primera reacción personal no debe ser la lucha por nuestros derechos a toda costa. Claro que tenemos derechos, pero y ponete a pensar si cada individuo, cada persona exige, defiende sus derechos a toda costa, ¿a dónde vamos a terminar? Cuarto, servicio más allá de la obligación. La idea de ir la segunda milla nos desafía a hacer más de lo que se espera de nosotros. O sea, hacer lo que hay que hacer, cualquiera lo hace. Jesús dice: hacer más de lo que se espera y hacerlo con buena voluntad, incluso cuando la tarea pueda ser desagradable o injusta. Esta es una actitud de benevolencia activa. Esto le hace bien a la familia y le hace bien también a la comunidad. Quinto, generosidad con sabiduría. Dar al que pide no es una obligación ciega, sino una expresión de un espíritu generoso y compasivo. Se trata de estar dispuesto a ayudar, discerniendo cómo hacerlo de manera que realmente beneficie al otro. Porque es verdad que también hay ayudas que no ayudan. Sexto, superar el mal con el bien. Bueno, este es el corazón de la enseñanza. En vez de devolver mal por mal, el discípulo de Jesús, el creyente, busca responder con bien. Esto no solo es un testimonio poderoso que puede hacer reflexionar al ofensor que se arrepienta, sino que también protege nuestra propia alma del veneno del odio y el resentimiento. Séptimo, distinguir o distinción entre lo personal y lo social legal. Es crucial recordar que esta ética es para nuestra conducta personal hacia los que nos ofenden o dañan. No significa que la sociedad tenga que ser anárquica o que no debamos tener policías, leyes y jueces que castiguen el delito y defiendan a los inocentes y a las víctimas. Podemos, por ejemplo, perdonar a un ladrón y hacerlo de verdad, mientras llamamos a la policía para que se aplique la justicia legal. Y por último, ejemplos a seguir, Jesús es nuestro modelo supremo. También podemos mirar, si se quiere, al primer mártir, Esteban, al apóstol Pablo, o a figuras más recientes como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr., quienes encarnaron este espíritu de no represalia ante un sufrimiento injusto. Esta enseñanza no es fácil. Va completamente a contramano de nuestra naturaleza humana, de la cultura que glorifica la venganza,
Obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esto, pero es el camino que nos lleva a vivir una buena vida, donde el amor vence al odio y la gracia transforma el resentimiento. Así que espero que esta reflexión te haya sido útil y te desafíe a pensar cómo aplicar este espíritu de no venganza en tu propia vida. Gracias por sintonizar 4K Radio Streaming 107.5 y estar en la biblioteca. Hasta la próxima.